Son los cielos y la tierra, por el poder de su palabra, reinas con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Aleluya. De misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, Señor. Te Aleluya. adoramos a ti, Dios y Rey. Solo a ti, Señor. Dios y Salvador, el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Aleluya. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vamos a compartir. Vamos al libro de Efesios. Estamos en Efesios y ya aproximadamente 4 o 5 sermones. Amén. Dios nos ha ministrado hermosamente sobre la gracia de Dios. Amén. Sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cierto? Una paz que no es circunstancial. Una paz que no se trata de desearle buenas vibras a alguien. Amén. No es esa paz. Y también estuvimos viendo de cómo el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Absolutamente toda. Y que Dios no se guardó nada, nos bendijo a la iglesia con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Y que muchas veces nosotros asociamos esa toda bendición a algo acá en la tierra. Y claramente dice la palabra que es espiritual. Por eso Cristo dijo, en el mundo tendrás aflicción. Amén. Va a haber aflicción, pero a la hora de hablar en términos espirituales, no tenemos por qué nosotros vivir miserias. Amén. La iglesia ha sido bendecida con toda bendición. Todo lo que una mujer pudiera desear, quizás, no sé, digo yo, al momento de tener un cocinar o tener algo, y todo el equipamiento que usted puede imaginarse en su casa, bueno, el Señor a la iglesia la equipó con todo lo que necesita en la esfera espiritual. Absolutamente todo. Aquí en la tierra quizás nos puedan faltar algunas cosas. Quizás alguien no pudo terminar su estudio, quizás alguien quería ser profesional, quizás alguien quería tener mujercitas y le salió un puro hombrecito, quizás usted quería el rubio y le salió el negrito, no sé, quizás usted quería vivir en otra región, ¿qué tocó vivir en Chiloé? No lo sé. Hay cosas en la tierra que sencillamente no se nos van a cumplir. Amén. Y vamos a quedar quizás ahí un poco cojo. Pero espiritualmente no es así. Espiritualmente la iglesia ha sido bendecida con toda bendición espiritual.
Vamos a leer el libro del capítulo 1, ahora el verso 4 hasta el 6. Hemos sido escogidos en Él antes de la fundación del mundo, amén. ¿Para qué dice la palabra? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuántos son aceptos en el amado? Él nos hizo aceptos. Amén. Recordemos entonces que estos versículos que estamos leyendo, estamos en Efesios capítulo 1, verso 4 al 6, están inmediatamente después de lo que Pablo le acaba de revelar a la iglesia. ¿Qué cosa? Que Dios ya nos había bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Y que esta realidad, yo le decía en el sermón anterior, está consumada en Cristo, ya que todas las bendiciones prometidas a los padres, a Abraham, a los patriarcas, son nuestras ahora en los cielos en Cristo, en Él. Por eso dice la palabra, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y yo le decía a usted que no se trata de vivir una vida absolutamente fuera de lo que Dios desea, amén, y después andar diciendo, no, pero yo he sido bendecido con toda bendición en el Señor. No es así. No, nosotros no podemos pretender tener una doble vida, es decir, una vida mundana absolutamente en desacuerdo a lo que Dios dice, y más encima creer que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición. No puede ser, porque dice la palabra que la bendición que la iglesia ha recibido es en Cristo. Ahora, ¿qué es estar en Cristo? Ese es el punto. Estar en Cristo es caminar conforme a lo que Él desea. Estar en Él, en Cristo. Ahora, estas bendiciones prometidas que yo les decía son nuestras en el Señor. Luego el verso 4 continúa, ¿cierto? Donde empieza a describir precisamente que este no fue un acto de bondad que Dios realizó al azar. Esto era lo que Dios deseaba hacer de antemano y lo predestinó y se propuso hacerlo antes de crear el mundo. Siempre estuvo en el plan de Dios bendecir a la iglesia. Siempre estuvo en el plan de Dios que la iglesia fuese bendecida con toda bendición espiritual y que nosotros estuviéramos en sus planes antes de la creación del mundo. Amén. Esto era lo que Él siempre ha deseado. Él lo tenía planeado y se propuso hacer esto antes de crear el mundo. Es la culminación de todo lo que Dios tenía en su corazón antes de que existiera el universo. Esta era su intención antes de que algo fuera hecho. ¿Cuál era su intención, pastor? ¿Qué había en el corazón de Dios? Escucha bien, que Él tendría un pueblo viviendo en su Hijo, viviendo en y por la vida de su Hijo. Él se iba a hacer de un pueblo que iba a vivir en Cristo. Un pueblo que voluntariamente se le iba a presentar. Amén. Dice la palabra, este pueblo se me presentará voluntariamente. Él no iba a crear robots. Él iba a crear personas con el deseo y la capacidad de relacionarse con este Dios santo cuando Dios tocara al hombre. Y este hombre iba a enamorarse de él. Un pueblo que iba a ser adoptado en el único Hijo y colocado en aquel Hijo que es Cristo. Amén. Un Dios que iba a compartir su vida. Un Dios que iba a compartir su santidad. Un Dios que iba a compartir su pureza. Un Dios que iba a compartir su naturaleza en el hombre. A través de la obra del Espíritu Santo, un plan de acuerdo al afecto de Dios para con una criatura absolutamente débil. Dios siempre quiso estar con el hombre y lo planeó de tal forma que el hombre en un momento dado se viera en total pero absoluta destrucción, en absoluta impotencia de poder acercarse a Dios para que Dios fuera Salvador. Nadie que se está ahogando
Nadie que se está muriendo no desea ser sano o no desea ser salvado. Amén. Por eso la iglesia está conformada por personas desesperadas por Dios. No puede la iglesia estar conformada por personas que están cómodas en este mundo. La iglesia la conforman personas que están con un hambre y sed de justicia y que en este mundo no le encuentran y que en este mundo no son felices y lo único que les puede llenar es Cristo. Hoy día todos vimos lo que está pasando en nuestro gobierno. Hoy día se votó la ley de aborto de las 3 formas y esto es un debate en nuestro país. Esto sigue avanzando, esto no se va a detener y nosotros que somos la iglesia debemos darnos cuenta de que si nosotros no alumbramos, nadie alumbrará. Que si nosotros no sazonamos, nadie va a sazonar. Nosotros somos la luz y nosotros somos la sal. Él compartió su naturaleza. A mí esto me parece extraordinario. La Biblia dice que Él nos hizo partícipe de su naturaleza, de su forma de ser. Simplemente porque Él, amén, nos amó. Él estableció esta relación. Estableció un plan. Y este no era un plan que si fallaba aparecía el plan B, y si fallaba el B, el plan C, y si fallaba el C, el D. No. Era un plan que iba a funcionar a pesar de todo lo que nosotros podemos ver en Génesis. Un plan que ya estaba destinado por Dios. Era un solo plan, el plan A. El único plan que Dios alguna vez hizo con respecto a la humanidad. Y este plan no era una reacción a la caída del hombre. Escuche bien. No fue una reacción, wow, cayó el hombre, cayó Adán, cayó Eva. ¿Qué hago? Voy a hacer esto. No fue así. No fue una reacción a la caída del hombre. Fue hecho con pleno conocimiento de la deficiencia del hombre. Si nosotros nos ubicamos un poco en el contexto en que Adán y Eva vivían, ellos lo tenían todo. Absolutamente todo. Todo. Ellos no sufrían de escoliosis, no sufrían de dolor de huesito, ellos no se les careaban los dientes, ellos no sufrían hambre, no sufrían frío, ellos no tenían el pudor de pecado, ellos no lo conocían del pecado. Amén. Por eso a veces, cuando alguien dice, si solo me cambiara de trabajo, las cosas cambiarían. Si solo me fuera de este lugar a otra región a vivir, yo sé que cambiaría. Si mi esposo o si mi hijo, si esta persona se convirtiera, yo sé que cambiarían. No cambiarían. Porque lo externo no es lo que al hombre lo está contaminando. Es lo interno. La Biblia dice, no es lo que entra, es lo que sale del hombre. Entonces cuando uno entiende el Evangelio de esta forma, uno reposa y descansa. Porque sabe que es el hombre, amén, un hombre impotente de poder llegar a Dios, un hombre inhabilitado de poder acercarse a Dios. Dios sabía eso. Siempre lo supo, por eso siempre estuvo en el plan de Dios esta perfección hermosa llamada iglesia. Porque esto, ¿usted sabe cómo termina esto? En una boda. Y Él viene preparando esto, preparando a esta novia para que en un momento culmine esto en las bodas del Cordero. Claro, después viene todo lo demás, pero nuestra historia, nuestra culminación, nuestro momento más maravilloso va a ser cuando le veamos a Él cara a cara. Personas imperfectas, usted y yo. Personas que estábamos fuera, absolutamente fuera, y de pronto Dios nos llama, nos regenera, nos hace nacer de nuevo. Por eso repito, este no era un plan que tenía una reacción, wow, cayó el hombre, entonces ¿qué hago? No, Dios conocía perfectamente la deficiencia del hombre. Esa es la razón por la cual el libro de Apocalipsis habla de Jesús como el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Antes de que este fuera formado, antes que fuera fundado el mundo, ya el Cordero era inmolado. Ya estaba preparado. Por eso el plan de Dios nunca se ha basado o pudo alguna vez basarse en la fidelidad o la cooperación humana. Nunca. El hombre nada puede hacer por salvarse. Absolutamente nada.
Nada, nada. Usted puede decir, no, desde ahora en adelante voy a cambiar, voy a ponerme a leer la Biblia, me voy a meter a una iglesia evangélica. El hombre no puede salvarse, el hombre no puede cambiar su camino. Dice la palabra, no es del hombre enderezar su camino. Este plan no considera que el hombre le ayude, no considera la cooperación humana. El plan de Dios siempre se ha basado en la fidelidad y la cooperación de su Hijo eterno. Dios no modifica sus ideas, Dios no cambia, Él no sufre variaciones, Él no sujeta sus ideas a nuestra respuesta. No las sujeta. Usted no quiere algo y Él quiere algo, Él lo va a hacer contigo o sin ti. Él lo va a hacer con usted o sin usted. Dios no se va a acomodar a usted. Usted se acomoda a Él. Él dijo en la reunión a las 7:30. A las 7:30. A Dios no le importa. Él quiere estar contigo, te quiere visitar y de pronto te despierta 2, 3 de la mañana y usted cree que es una pulga y es Dios. Y usted después entiende que Dios te dice, Señor, ¿y por qué mejor no fue en el culto? El Padre planeó la salvación, el Hijo consumó la salvación y el Espíritu Santo revela la salvación. Por eso Dios conocía el principio a partir del final. Amén. Él conocía la fundación a partir de este cordero inmolado. Pero el final valía la pena por el principio. ¿Entiende usted? Dios nos mira de esta manera. Él tiene una mirada del momento que usted fue gestado y el momento que usted murió en esta tierra. Él no va sufriendo sorpresas contigo. Usted es el que se sorprende de usted mismo. Usted se mira al espejo y dice, ¿cómo puedo ser tan fome? ¿A cuánto les pasa eso? ¿Cierto? Usted dice, el mayor enemigo es el que está frente al espejo. ¿Cierto, María? Amén, amén. Nuestro mayor enemigo somos nosotros. El diablo no. Se le ha sido juzgado. Él ha sido derrotado, ha sido exhibido públicamente, ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Él no es. El pecado ha sido, hermano, dice la Escritura que hemos sido liberados de él, producto de la sangre del Cordero. Todo pecado, dice la Escritura, nuestra conciencia ha sido limpiada por la sangre. Pero nosotros, Romanos 7 lo dice, Romanos 7:17. Miro para adentro, dice el apóstol Pablo, y veo pecado. Veo una naturaleza que me arrastra a hacer lo malo. Y una y otra vez estoy combatiendo con ella. ¿Cuántos sufren esto? Por eso yo, en un discipulado alguien le decía, si pudiéramos sacar la cuenta de esta semana, estos 7 días, ¿cuántas veces tú caíste por culpa del diablo? Ni una. ¿En cuántas veces apareció el Satanás, la serpiente antigua, como usted quiera decir, con un tridente o un brujo, una hechicera? ¿Cuántas? Hay hermanos que me han dicho, pastor, yo no he estado ni siquiera en una liberación. Amén. Ya. Segunda pregunta. ¿Y cuántas veces ha sido usted? El problema somos nosotros. Sí, Señor. El problema es el hombre. La cruda realidad es que estamos en una batalla, todos nosotros, absolutamente todos, y debemos asumirla como tal. Por eso, este cordero inmolado, preparado desde antes de la fundación, tenía en mente salvar a este grupo de personas que no podrían de ninguna manera salvarse a sí mismos. Todo este plan, hermanos, nace y es una expresión de su amor. Amén. Esto es solo amor. Amén. No es buen gusto. ¿Está claro? Es amor. Si usted hubiese salvado a Jonah, usted lo hubiese pensado. A Pedrito, repito, todo el plan de Dios
nace y es una expresión de amor. Su plan es el medio de amor de Dios para nosotros. Hemos sido escogidos, hemos sido predestinados por Él. Ahora, la razón de su elección, aquí como en Romanos 8 y Romanos 9, tiene que ver tanto con la elección de un hombre, Cristo, y por lo tanto con la elección de todos los que llegan a vivir en ese hombre, que es Cristo, como también en el rechazo de otro hombre, Adán, y por lo tanto de todo lo que es hallado en ese hombre, Adán. Amén. Me explico. Cuando nosotros manifestamos la vida de Dios, cambios, es Cristo en nosotros, no es el hombre. Cuando usted manifiesta vida natural, vida carnal, es la vida adánica. Entonces, en la medida que nosotros definamos nuestras vidas y nos alineemos en nuestra vida más con Cristo, más manifestación de la vida del Señor va a emanar de nosotros. Por eso, yo le decía a alguien, todos los días nosotros nos levantamos con una batalla, porque usted abre sus ojos y comienza a pecar. Y esa es la batalla. Este culto estuvo tan hermoso y nos vamos llenos del Señor, damos agradecidos del Señor, estamos felices, pero en un momento dado llegamos a nuestros hogares, o un problema, y mañana al colegio, o el trabajo, y de pronto esta sensación de victoria, ¿cierto?, se empieza a desvanecer. Y ese es el cuidado que tú y yo debemos tener con respecto al servicio a Dios. No podemos nosotros servir al Señor, pretender que aquí ocurre todo, y vamos a nuestros hogares y parece que todo se desvaneció. Debemos cuidar nuestro altar, debemos cuidar nuestra adoración, debemos cuidar nuestro servicio a Dios, debemos cuidar nuestra lectura, nuestra oración, nuestros tiempos de estar con Él. No podemos pretender nosotros quedarnos con un sermón del día jueves, un sermón del día domingo, un discipulado. No, toda la semana, escucha bien, debe estar agendada por el Señor. Toda la semana debe estar absolutamente dividida para Él, desarrollada para Él, pensada en Él. Amén. Mira, si cuando Dios selecciona y llama, Él no llama entre adámicos. No hay nada que seleccionar entre ellos. No busca a nadie, absolutamente a nadie, que ame la vida de la carne. Cuando se empieza a manifestar la vida de Dios, es porque esta persona está habitando en Cristo. Y Dios sobre esta persona se derrama una y otra vez. Y la vida de Dios empieza a crecer. La vida de Dios empieza a ser progresiva. Empieza a aumentar. Y de pronto de un libro de la Biblia que te leíste 6 y te leíste el Nuevo Testamento y te leíste el Antiguo Testamento y estás en la oración y quieres aprenderte un versículo, aprenderte un salmo, porque la vida de Cristo, la vida de Dios es progresiva, va aumentando. Cuando nosotros intentamos vivir una vida cristiana, pero en el fondo estamos rindiendo un examen, ¿cierto?, para que las personas nos vean cristianos y hablen bien de nosotros, estamos en un tremendo error. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nosotros vamos a escoger la vida de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a decidir por Él? A través de la vida del Espíritu. Nadie que no haya nacido de nuevo puede escoger por Dios. Nadie. Porque el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios. El único que puede escoger por Dios es aquel que ha nacido de nuevo ya. Que en él se ha depositado la obra del Espíritu Santo y empieza a desear y es despertado a la vida celestial. Por eso no es de extrañar que de pronto usted esté en su casa y tenga deseo de orar. Y usted de pronto a alguien le dice, oye, tengo unos deseos de orar. No es usted, es Dios. Tengo unos deseos de ir a la iglesia. No eres tú, es Dios. Quiero bendecir a alguien, quiero ir hacia una persona y poder ofrendarle algo. No eres tú, es el Señor. Dice la palabra que en este hombre natural no mora el bien. Dice la palabra que la carne para nada aprovecha. Dice la Escritura que estos revelan como justicia para ellos trapos
de inmundicia. O sea, que lo más preciado que el hombre puede hacer, el natural, para Dios son como trapos de inmundicia. Dice la Escritura, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces cuando uno lee Romanos 3, versos 10 al 12, uno sabe y comprende y entiende que cuando Dios nos llamó, nosotros no le estábamos buscando. Usted puede haber estado quizás dentro de una iglesia, pero no le estaba buscando. Al menos al Dios de la Biblia, no. Al Dios de la Biblia, no. El hombre natural no puede entender ni percibir las cosas espirituales. Por eso necesitamos nosotros darnos un baño de la palabra y poder entender qué criterios usa Dios para seleccionar a alguien. Amén. Hay un hombre perfecto. Hay un hijo amado. Ese es Cristo. Si nosotros, iglesia, por gracia llegamos a vivir en ese hijo, entonces es que somos escogidos al ser hallados en él. Escuche bien. Si nosotros por gracia llegamos a vivir en ese hijo, entonces somos escogidos al ser hallados en él. ¿Qué es ser hallado en él? Es más que venir a la iglesia. El ser hallado en él es estar haciendo las obras que él desea que nosotros hagamos. Llegamos a ser elegidos al compartir la vida del Dios que ha elegido a su Hijo. Y nuestro predestinado propósito existencial pasa a ser el siguiente: ser conformados a la imagen de su Hijo. Lo único que Dios desea, el Padre, es en nosotros la manifestación de su Hijo. Él no te quiere hacer el gran evangelista, la gran profeta, el gran ministerio de alabanza, el gran ministerio de liberación. No, Dios no está interesado en eso en ti. Él lo que desea es reflejar en ti el carácter del Hijo. Eso es vida cristiana. Es la manifestación de la vida de Dios a través de personas imperfectas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra, y los hombres glorificarán a Dios al ver las obras. Amén. No hacemos las obras para que hablen bien de nosotros. No. Sino que la manifestación espontánea de la vida cristiana va a provocar en otros asombro. Y dirán, oye, pero ¿cómo este cambió? ¿Cómo esta otra cambió? Si esta vecina era así y así. Dice la palabra, y verán las obras y glorificarán a Dios. Estar en Él, estar en Cristo, predestinados para una vida divina, pertenecer a un plan de un Dios que nos ha adoptado y nos ha concebido en su único y eterno Hijo. ¿Puede usted creer que el Dios Todopoderoso, recién lo cantábamos, Él nos escogió en Él? Y Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es aquí donde tenemos el dónde y el cómo de la predestinación. Pero no tenemos nada del quién. ¿El quién? ¿Quién es el quién? Cualquiera que desee estar en Él. Mateo 7:24 dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras. ¿Cuántos son cualquiera aquí? Cuando usted le diga, yo soy un cualquiera, amén, hermano. Soy un cualquiera, y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre Cristo, sobre la roca. Dice la palabra en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, por causa mía, este va a encontrar la vida. Él es la vida.
Mateo 8:34 dice, si alguien dice, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Todo aquel que quiera perder su vida por causa mía y por causa del evangelio, ese la va a ganar. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 4:14 dice, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuánto tiene la seguridad de ser hijo de Dios? Levante su mano. Escucha bien, tú eres hijo. Tú eres una hija de Dios, una hija, bendecida con toda bendición en los lugares celestiales, predestinado para servirle, seleccionado para ser hijo. No eres el efecto de una casualidad, no eres el efecto de wow, un día llegué a una sede, un día llegué a un colegio y de pronto, no fue el efecto de una casualidad. Dios tenía esto perfectamente calibrado. Él sabía lo perdida que tú estabas. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Timoteo dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo Dios entonces habla de ti? Dios habla de los creyentes como elegidos. Dios habla del creyente como escogido. Y es porque hemos llegado a ser participantes de la única vida del Hijo, que es el elegido y el escogido. Escucha bien. El único escogido y elegido es Cristo. Amén. El Padre lo hizo público y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. La Biblia dice, todos a una se descarriaron. No hay ni uno que busque lo bueno, ni siquiera uno. Solo en Él. Por lo tanto, todo aquel que sea hallado en Él, en quien yo tengo complacencia, ese será llamado por mí. ¿Entiendan? Repito, toda la gloria es de Cristo. El Padre quiere que lo miren a Él. Le dice a Juan, grítalo, ese es el Cordero de Dios, Él. Y una vez que está siendo bautizado, habla el Padre y dice, Él es el que a mí me trae puras buenas notas. Él es el que a mí me llena de gozo, de alegría. En Él yo cumplo proverbio. Este Hijo llena mi corazón. La Biblia dice, todo aquel que se ha hallado en Él, ese será hijo. Por eso, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. ¡Wow! Lo entiendo. Porque Cristo habló de Él. El Padre habló de Cristo, siempre de Cristo. Entonces ya no se trata de decir, no, en Cristo y tú haces lo que quieres. Tú no estás en Cristo entonces. El estar en Cristo es pertenecer a Él. Es pertenecer a sus ovejas, a su redil. Y cuando de pronto una ovejita hace algo mal y se quiebra una patita y vuelve mal, ella no tiene ni un problema si el buen pastor le corrige, porque sabe que pertenece al redil. Cuando Dios habla de nosotros, habla como elegidos, habla como personas escogidas, porque hemos sido encontrados viviendo la vida de Cristo, porque hemos sido encontrados viviendo la vida del Hijo amado. No es por otra cosa. Por eso cuando dice la palabra que tú te acercas al Padre, Él te mira a través de sus llagas, a través de sus heridas, de sus manos horadadas, de su costado herido. Él te mira a través de la sangre. Porque la sangre de Cristo tiene la virtud de limpiar nuestra conciencia de todo pecado. No hay entonces ningún mérito aparte de Cristo por el cual usted o yo pudiéramos ser elegidos o escogidos por Dios. Dios predestinó una salvación grande y específica.
la cual consiste en un pueblo engendrado, un pueblo que recibe el estado de escogimiento de su unigénito Hijo, Jesucristo. El estado de ser escogido. Usted fue escogida por estar en Él. Hay muchas personas que dicen que son hijos de Dios y que tenemos la bendición y que somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, hijos de la bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso, hermano, se debe manifestar en la vida que nosotros tenemos. Por eso Dios conoce el corazón. Dios conoce nuestro camino. Y Él sabe perfectamente quién está en el Hijo y quién no. Usted podrá tener su firma en su iglesia, su timbre, su huella, su foto de su bautismo y toda la chaya que usted quiera. Pero Dios sabe bien quién verdaderamente está en Cristo. La salvación del Padre, una salvación grande y específica, la cual consiste en un pueblo engendrado, un pueblo que recibe el estado de escogimiento de su unigénito Hijo, Cristo. Esta es una traducción literal de la palabra en griego que tenemos nosotros como adopción, el estado de genuino Hijo. Es una expresión tan perfecta para aquellos que hemos sido puestos en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos llama que hemos sido adoptados como el genuino Hijo. Así como el Padre amó a Cristo, si Él te ve en Cristo, así Él te ama a ti. Por eso, cuando nosotros leemos, por ejemplo, el favor de Dios con su iglesia, que la conforman sus hijos, cuando dice, por ejemplo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando dice, no se ha forjado aún ningún arma que pueda en contra de la iglesia. Cuando dice la palabra que nos ha dado toda autoridad. Uno dice, wow, qué tremendo es esto. Pertenecemos a un cuerpo que está absolutamente equipado y reforzado para la batalla. Sí es cierto. Pero esto es para aquellos que están en Cristo. Aquellos que han entendido que nosotros tenemos la obligación de vivir de la mano del Señor. No podemos vivir gloriándonos de que somos evangélicos, que tenemos 15 años de evangelio o 30 años y yo ayudé a construir tal iglesia y cosas por el estilo. Los fariseos hacían exactamente lo mismo. Los fariseos hacían exactamente lo mismo. Decían, nosotros somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham, somos hijos de la promesa, los patriarcas. Nuestra historia dice que se abrió el mar. Y ahí estaban ellos creyéndose que eran algo. ¿Por qué? Porque estaban en la escuela dominical, porque hacían clase a los niños, porque predicaban en la calle, por un montón de cosas. Mire, usted puede estar predicando en la calle, puede estar haciendo clases, puede estar predicando, y es probable que si usted no manifieste la vida de Dios, usted no sea hijo. Shh. Escúcheme bien. La manifestación del Hijo de Dios, Gálatas 5, es la manifestación del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza. El fruto es el fruto del Espíritu, habitando ¿dónde? En el corazón del hombre. O sea, si usted y yo decimos que el fruto habita en nosotros, que el Espíritu Santo habita en nosotros, la manifestación de que Él habita es fruto. Agarró una semilla, la plantó, le dijeron que espera y al año tiene naranja, la engañaron. Lo mismo acá. Yo compré un perro pastor alemán alguna vez. Era tan lindo, chiquitito. Cara de pastor alemán, patitas gorditas de pastor alemán, el pecho café de pastor alemán. Creció y tenía la cola enroscada, hermano. Las orejas nunca se pararon. El hocico guatón después. Era un quiltro más. Pero tenía una cara. Tenía una Biblia. Conocía todos los modismos. Decía, hermano, varón, Dios le bendiga. Se paraba como... Caminaba como... Llegaba la hora. Hasta tiembaba. ¿Y sabe qué era? Un quiltro. No. Entendamos que el estar en Cristo no fue algo de parte de Dios
al azar. No, Dios te escogió. Y para escogerte, Él tuvo que verte en Cristo. La vida nuestra es la manifestación del Hijo de Dios. Póngase en pie. Póngase en pie, amén. No he terminado. Póngase en pie. Ni sueña que he terminado. La palabra establece que Cristo es el único escogido de Dios y que nosotros hemos sido llamados participantes en Él. Amén. Repito, la palabra establece que Cristo es el único escogido de Dios y que usted y yo somos participantes de Él y en Él. ¿A quién escogió el Padre? Al Hijo. Amén. Y por cuanto tú estás en Cristo ahora, Él te mira como hijo. Él no puede haberte mirado como hijo si tú estabas paralelo a Cristo. Imposible. Porque la Escritura dice, todo está en Cristo. En segundo lugar, Él ha venido a aliviar corazones agobiados, corazones encarcelados. No podemos nosotros pretender, pensar siquiera, que nosotros merecemos, sino que toda liberación, todo bálsamo, todo reposo que Dios nos da es parte precisamente de su hermosa misericordia. Pertenecemos al Hijo amado. Él nos ha rescatado de su ira. Dice, el que cree en Él no es condenado. El que cree en Él, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero dice la palabra, aquel que no cree ya ha sido condenado. Aquel que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. No te rehuses esta noche. No te rehuses, no te rehuses. Él nos ha llamado y ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y de sacerdotes. Por estar en Él, dice la palabra en Romanos 8 que Israel del antiguo pacto que rehusó a su Mesías y de la realidad de que Dios había escogido mucho antes a los gentiles para que estos fueran copartícipes de las promesas dichas a Israel. Romanos 8. Escucha bien, y el capítulo 9 de Romanos, el apóstol Pablo demuestra que siempre Dios ha tenido un hijo escogido. Siempre una simiente escogida en la que un pueblo sería alguna vez bendecido. Mucho antes de que Abraham naciera, Dios ya tenía a su hijo escogido. Jesús dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Siempre el Padre tuvo la mirada del Hijo. Nosotros leemos la palabra y encontramos Isaac. Isaac representa la simiente de la promesa. Ismael representa la simiente de la carne. Lo mismo pasó con Jacob y con Esaú. Jacob, el segundo en nacer, llega a representar la simiente de la promesa y hereda tanto la primogenitura como la bendición. Pero Esaú representa a aquellos que se convertirían en enemigos de la simiente. Siempre la puja, siempre la batalla, siempre. Por eso la elección que describe Romanos 9 es la elección de la simiente de Dios
Dios en contra de la simiente natural. Una representa la esclavitud, la cual existe en la carne, el antiguo pacto, el primero. La otra representa la libertad del espíritu, el nuevo pacto, el del espíritu, el segundo. Una recibió su amor a través de la simiente prometida, pero la otra se tornó una nación que rechazó la simiente de Dios y rechazó su amor. Dios le dice a Moisés, por ejemplo, y Pablo también lo cita en Romanos 9, yo tendré misericordia de aquel que tenga misericordia y tendré compasión del que tenga compasión. Mira, la misericordia y la compasión existen en un solo lugar y existen únicamente para un pueblo, el pueblo que llegó a vivir en y por su Hijo. Esa es la razón del versículo que te voy a leer ahora. Por lo tanto, no depende del que quiere o del que corre, sino de aquel que Dios quiera tener misericordia. No tiene nada que ver con la voluntad del hombre. No tiene nada que ver con la determinación de Adán. Todo tiene que ver con la única simiente que era escogido y las vasijas de misericordia que escogieron vivir en él y por él. La misericordia de él se extiende en esta analogía tan maravillosa de Jacob. Por eso Saúl representa a los que tratan de tomar la bendición, aquellos que la quieren tomar sin tener la primogenitura. Por eso cuando nosotros miramos Romanos 8, Romanos 9, entendemos tantas cosas. Mire ese Hebreos 12, habla exactamente lo mismo. Pablo le dice en Efesios que nosotros somos por naturaleza hijos de ira, por naturaleza. A nosotros nos salía por los poros la maldad. Dice por naturaleza. No nos esforzábamos. Era espontáneo odiar a Dios. Pero es que ahora en Cristo nos hemos tornado coherederos, nos hemos tornado conciudadanos de la familia del Padre. Y eso es exactamente lo que nuestros versículos en Efesios dicen, que hemos sido aceptos en el amado. Por eso el apóstol Pablo concluye el capítulo 9 de Romanos demostrando que Él estaba y continuará hablando específicamente de la simiente natural de Israel, que rechazó al verdadero Hijo, a la verdadera simiente. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y miró un pueblo, se volvió un pueblo. Él volteó su mirada y miró un pueblo que no era pueblo. Nosotros. Levante sus manitos, levante. Y dele gracias. Porque Él te miró. Tú que te sentías desechado, despreciado, abandonado de todos. Escúchame bien. Él te miró. Él te miró.
sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Levante sus manos, adórenlo. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender.